Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando nos escuches o cuando nos veas en el canal de YouTube. Soy José González de Elefantes Solidarios y hoy nos desplazamos dentro de España, pero virtualmente vamos a irnos a Aragón, más precisamente a Huesca. Vamos a hablar con una persona que entiende mucho de un emprendimiento por el cual yo tengo un especial cariño, porque muy pocas personas en España pueden decir que su familia no viene de un pueblo. Pero bueno, ya nos contará él un poquito más los detalles. Antes que nada vamos a saludarle, vamos a darle las gracias y la bienvenida a Pablo Franco. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo. Encantado de que tú nos des este ratito para tomarnos este café virtual. Hoy estamos grabándolo con un día de mucho calor, así que apetece más una cervecita que un café. Casi, Pero igual que lamentablemente lo tenemos que hacer virtual. Cuéntale a la gente que no te conoce, ¿quién es Pablo Franco Vescós? Bueno, pues me he dedicado toda la vida a la comunicación, primero en radio, luego a prensa escrita, me pasé a la televisión, pero siempre tenía ahí el empuje, el ímpetu de decir, ¿qué será de mí cuando yo tenga 50 años? Porque aquí son todos jefes, con 50 no quedan reporteros, no queda gente que haga calle, que esté en ruedas de prensa, y yo siempre tenía esa preocupación, y de esa preocupación me vino la forma de pensar y decir, yo tengo que hacer algo para ser dueño de mi futuro, no estar pendiente de si en la empresa me quieren o no, de si me gusta el trabajo que estoy haciendo en ese momento o no, sino ser yo, en la medida de lo posible, quien lleve las riendas de el desempeño diario, porque al final pasamos muchas horas al día trabajando, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Si no somos dueños de lo que hacemos, si no nos gusta lo que hacemos, pues entiendo que es una tortura, al menos para mí, y así lo creo. Y empecé a montar pequeños negocios, micronichos, páginas web enfocadas a deportes minoritarios que tenían muy poco público, pero muy fiel. Empecé a vender algunas de ellas y la cosa fue cogiendo vuelo. Luego tuve un paréntesis vital porque tenía un trabajo que me gustaba mucho en la televisión como reportero, haciendo reportajes más cuidados, semanales, y ahí, pues bueno, como aquello me llenaba, dejé. Y llegó un momento en mi vida que me cansé de la comunicación y decidí acometer otro de mis grandes sueños, o locura, o tontería, o llámese como quiera, que fue montar una tienda de running, de zapatillas, porque el deporte siempre ha estado ahí en mi vida, ¿no? Y ahí aprendí lo que era el emprendimiento, jugándote los cuartos, jugándote el futuro, unas inversiones fortísimas, al menos para lo que se entiende de una persona normal que, pues bueno, había hecho sus pequeños negocios, pero al final vives de una nómina o de algo parecido en cantidades a lo que es una nómina. No estás acostumbrado a grandes cifras, a hablar de decenas de miles. Y así estuve durante 5 años. La cosa fue bien, pero aquello ya no me llenaba y decidí que era el momento, ante una oportunidad de vender el negocio que surgió, pues de volver un poco a la comunicación y de, ya pasados los 40, enfocarme ya sí con mis propios medios, en mi propio negocio, dedicado a la comunicación por un lado y hablar de otra cosa que me gusta muchísimo y sobre lo que he acumulado una experiencia, por lo menos de años, no sé si buena o mala, pero larga de años, que es el emprendimiento. Se nota que te gusta, se nota que además de que comunicas muy bien, yo parto con una ventaja porque yo soy oyente de tu podcast, ahora entraremos en Te lo los agradezco. detalles, pero se nota que las dos cosas te tiran mucho, la comunicación y el emprendimiento. Tú llevas un podcast, una web que a mí me tiene enamorado, que se llama Emprender en el Pueblo. Cuéntale a la gente que no conoce qué es Emprender en el Pueblo. Pues emprender en el pueblo reúne dos pasiones, dos necesidades de juntar dos cosas que me apetecía mucho juntar. Por un lado, el tema del emprendimiento, como ya te decía antes, y por otro lado, desde niño, yo soy de ciudad pequeña, pero de ciudad al fin y al cabo,
primero por el medio natural y luego por la vida tranquila. A partir de un cierto momento me tiraba mucho el medio rural. Y yo no hacía más que pensar, después de irme a vivir a un pueblo muy pequeño, en el que estoy ahora, durante todo el año estamos 15, es verdad que en verano hay mucha más gente, porque bueno, es un clima duro en invierno y es más apacible venir ahora, que las noches son fresquitas por lo menos, ¿no? Y yo decía, ¿cómo haría si tuviera que vivir y trabajar aquí? Porque vivir ya vivo, me desplazo a la ciudad a trabajar todos los días, pero ¿cómo haría? Y cuando di con la tecla, me propuse, a través de la experiencia de otras personas, contar a aquellos que tuvieran interés en hacer lo mismo que había tenido interés en hacer yo, cómo se hacía o cómo no se hacía, cuáles eran las ideas que podían funcionar y cuáles eran los requisitos que nosotros como emprendedores o como personas debíamos reunir para tener éxito en algo que es más complicado de lo que parece, que es buscarte la vida en un lugar en el que el nicho poblacional no alcanza para ningún tipo de negocio. Y a partir de ahí surgió el podcast y empezamos a conocer a personas, a hablar de historias y a entrar en contacto con gente súper interesante del mundo del emprendimiento. Hay una de las cosas que ahora está muy en las noticias, se habla mucho de ello, que es repoblar la España vaciada, y emprender en el pueblo va muy en esa línea. Pero siempre se habla y con lógica, de que los pueblos facilitan al emprendedor que va con familia, con niños pequeños. Nuestro público, el objetivo de este podcast es dar un poquito de información y un poquito de esperanza a la gente que con más de 45 o 50 años se ha quedado sin trabajo y tiene la idea de emprender. Los pueblos también dan opciones a los emprendedores senior, a los que ya con una determinada edad, tú todavía eres joven, pero de los 45 o 50 años quieren salir de una ciudad para irse a un pueblo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, ahí es que das en una tecla muy importante, que es una pequeña lucha que yo tengo, porque pienso que si bien el pueblo puede ser una gran vía de escape para personas en situación complicada, pienso que para tener éxito en un emprendimiento o en una nueva vida que comienzas, aunque no emprendas, aunque encuentres un trabajo y te paguen la nómina, pero bueno, hablamos de emprender, pienso que para tener éxito en ese cambio de vida tiene que haber una planificación. Me escribe muchísima gente todas las semanas, pues desde esa desesperación que entiendo perfectamente, el decir, no, es que mira, estoy pagando 800, 900 euros de alquiler en Madrid, gano 1000, tengo que trabajar 14 horas, no me alcanza, mi pareja no trabaja, tengo los niños, entiendo esa desesperación y puedo hacerme una idea porque he pasado épocas muy achuchadas con una niña pequeña y puedo hacerme una idea perfectamente del planteamiento mental, más cuando decimos que la vida en el pueblo evidentemente es más barata que la vida en una ciudad y sobre todo en una gran ciudad como puede ser Madrid o Barcelona. Lo que pasa es que hay muchos cantos de sirena y no tenemos que caer, hablo como emprendedores o como persona que quiere empezar un nuevo proyecto, no podemos caer en la idea de que en los pueblos nos van a dar las cosas hechas. En los pueblos la vida no es fácil. Primero, para el que está ya de hace años, que se ha tenido que buscar la vida. Gente, además, yo sostengo una cosa, algún palo me cae de vez en cuando, pero yo siempre he dicho que la gente en los pueblos está más acostumbrada a emprender que la gente en las ciudades, porque aquí no hay nadie que te dé trabajo. Aquí te lo tienes que hacer tú, te tienes que buscar la vida y tienes que tener ese espíritu emprendedor. Pero luego, por otro lado, se está dando la imagen, yo entiendo también el papel de muchos pueblos que se están quedando sin servicio, como cierra la escuela, como el médico primero está 5 días, luego 4, luego 3 y luego 1 y en verano lo pierden, que dicen, bueno, tengo aquí una vivienda, tengo aquí un multiservicio rural que se ha construido con una subvención y oye, pues le digo a la gente que por 100 euros tiene la vivienda y viene a llevar el multiservicio. No suele salir bien. Entiendo eso, la desesperación, es decir, ostras, que me están casi regalando la casa y encima tengo un negocio para funcionar. Suelen ser negocios que no dan para vivir una familia entera. Y luego hay que hacer un trabajo de adaptación en el pueblo. Por eso yo siempre recomiendo, primero, si te gusta la vida en el pueblo, si no lo has probado, tienes que hacer una labor de qué esperas encontrar
y si ese pueblo al que tú vas a ir reúne esas características que tú esperas encontrar. Porque si solo vas por el tema de la vivienda, que ya es mucho, si solo vas porque has encontrado o te han concedido un albergue, un multiservicio rural, el bar del pueblo, va a llegar un día, cuando llegue el invierno y ese día vendas un café, ninguno, y pase otro y vendas un café, ninguno, en el que te vas a desesperar. Entonces yo siempre recomiendo planificar. Nos gusta la vida en el pueblo, nos gusta el tener que coger el coche absolutamente para todo. Tenemos niños pequeños, ¿dónde está la escuela? Tengo ya 60, 70 años, estoy bien de salud, pero en cualquier momento puedo necesitar acudir al médico y a lo mejor no me viene bien hacerme 40 kilómetros. Todo eso hay que planificarlo. Y si se planifica, pienso que puede haber éxito. De hecho, hay grandes oportunidades ahora en el medio rural y está más cerca que nunca, y siempre digo más fácil que nunca, para desarrollar una vida exitosa en el medio rural, pero no es gratis. Si te dan el negocio y te dan la casa, es porque el negocio no es rentable y porque hay poca gente queriendo ir a vivir a ese pueblo. Pregúntate por qué y si eso para ti es un inconveniente o es una cosa que puedes salvar. Porque si no hay planificación, habrá desesperación, no habrá adaptación al microclima, al micromundo, que es un pueblo pequeño, y te puedes ir, pues bueno, con una mala experiencia que si se puede evitar, pues es algo que hay que evitar. Te agradezco muchísimo la honestidad de tus palabras, porque es verdad que muchas veces escuchas, incluso en los grandes medios de comunicación, un poco de canto de sirena. Es verdad que España, para la gente que no se escucha, por suerte nuestro público en Latinoamérica cada vez es mayor, España es relativamente pequeña, las distancias son relativamente cortas, pero muchas veces en los pueblos no hay la cantidad de servicios que tienes al alcance en una ciudad, ¿no? Tú has tocado dos temas que creo que son importantes también de cara a la gente que nos escucha. Emprender en un pueblo puede ser utilizar los servicios o las posibilidades que te da el pueblo, o puede ser que tú consigas una vivienda porque teletrabajas o porque tienes un emprendimiento en Internet, como tu podcast, como tus negocios de tiendas virtuales, y desde un pueblo lo puedas seguir. ¿Están todos los pueblos, lo que tú conoces, preparados para emprendimientos digitales? No, radicalmente no. Y de hecho es una de las cosas importantes que hay que mirar. El colegio o el instituto cerca para quien tiene hijos, el consultorio médico, porque la salud es una cosa fundamental y prioritaria y sin eso no hay nada. Y luego la conexión a Internet. Bueno, de hecho, lo cuento como anécdota, hemos empezado 10 minutos más tarde de lo previsto, porque mi señal viene y va, y es que a nosotros Internet nos llega con 20 megas, pero nos llega por el aire. No tenemos cable, no tenemos fibra que nos metan en casa por el cable. Entonces, los días de mucho viento, que es un día de muchísimo viento aquí, pues la conexión va y viene. Nosotros con 20 megas para los proyectos que llevamos a cabo, pues bueno, cuando tienes que enviar un vídeo a un cliente, sobre todo si va muy editadito y con mucha carga de música, efectos, cortinillas y demás, pues nos cuesta a lo mejor pues 3, 4 horas enviar ese vídeo. Pero como no es nuestro core, no es nuestro negocio principal, pues no es un gran inconveniente, pero es algo que hay que plantearse. Si alguien está haciendo directos en Twitch todos los días, pongo el ejemplo, o a través de YouTube, y no tiene su conexión de 100 megas, por lo menos, pues es algo que hay que tener muy en cuenta. No todos los pueblos sirven para emprender un negocio en el pueblo, y eso hay que tenerlo muy claro. Mira, conocí a una mujer belga para un capítulo del podcast. Ella hizo lo contrario. Ella dijo, este es mi negocio. Tenía el negocio pensadísimo y se puso a buscar los pueblos y ella dijo, quiero que sea en Andalucía. Eso lo tenía muy claro, porque quería el clima de Andalucía. Y empezó con el compás a buscar los lugares que a ella le podían servir para establecer allí su negocio. Necesitaba pues, que estuviera a menos de 100 kilómetros de un aeropuerto, que tuviera buen clima, buenas instalaciones deportivas, y
fue así como encontró el pueblo. Yo es así como recomiendo irse a vivir a un pueblo. Pero claro, eso requiere margen, requiere un cierto músculo financiero o una economía saneada que te permita elegir y saber que el negocio que vas a montar va a funcionar. La otra opción, lo básico, Internet a 100 megas si hablamos de negocios digitales, pero bueno, vamos a decir casi para cualquier negocio, aunque se pueda funcionar con menos. Centros educativos, en función de si hay niños y las edades que tengan, y centro de salud. Está la opción B, que es esa que te decía que no me gusta de los multiservicios rurales, de acceder a esa vivienda con el multiservicio porque no da para vivir una familia, pero conozco un ejemplo también en la provincia de Huesca de unos chicos que eran de Zaragoza, llevaban muchos años en Francia, querían volver, accedieron al multiservicio rural y aprovecharon que no había trabajo todos los días para emprender un negocio propio paralelo a ese multiservicio rural. Ellos fabrican tofu y lo ponen en circulación a través de los grupos de consumo. La máquina para hacer tofu no es muy costosa, el local lo tenían gracias al multiservicio rural y pudieron, mientras tenían un emprendimiento con el que se pagaban los autónomos y que les permitía cubrir sus gastos más básicos, empezar un negocio que es el que les está empezando a ayudar a sacar la cabeza. Digamos que no hay una verdad absoluta ni una sola vía hacia el éxito, pero bueno, podríamos ir buscando por esas líneas. Tú has mencionado, bueno, tú estás en Aragón, que lamentablemente es una de las regiones que más despoblación tiene de España, aunque es una región preciosa. Yo estoy en Andalucía. ¿Todas las regiones de España más o menos están en las mismas condiciones o hay desfasajes de unas con otras en función de si estás cerca de un aeropuerto o si estás cerca de una autovía? ¿Qué experiencia te transmiten los emprendedores con respecto a eso? Mira, hay una diferencia más que por comunidades autónomas, que las hay, pero depende un poco del momento, en función de la presentación de ayudas o de proyectos o de programas que puedan llevar a cabo. Depende más de la comarca o del pueblo concreto que de la comunidad autónoma. Hay pueblos que están haciendo absolutas virguerías para no morir y lo están consiguiendo. Están consiguiendo salir adelante con muchísimo esfuerzo, con muchas ganas, con mucha voluntad política por un lado y de los vecinos por otro, que es otra cosa importante que si quieres luego podemos comentar. Pero depende más del pueblo que de la comunidad autónoma en la que se encuentre el pueblo. Hay pueblos que están haciendo proyectos para atraer familias, que están generando espacios de coworking para quien busca teletrabajar, que se están partiendo los cuernos hablando mal con las compañías telefónicas para tener un mejor acceso a Internet, que están rehabilitando viviendas en el pueblo para que puedan ir más personas, porque otro de los grandes problemas en el medio rural, en muchas zonas del medio rural, aunque pueda parecer un contrasentido, es que no hay vivienda. Hay pueblos, por ejemplo, y te cito uno que conozco bien, Tragacete en la provincia de Cuenca, cogió el antiguo cuartel de la Guardia Civil y ha hecho apartamentos. Buscó quien le pusiera una buena conexión a Internet, rehabilitó la vivienda y pues está creciendo. Está permitiendo que más gente llegue al pueblo y se está generando un tejido productivo que será el que permita que el pueblo salga adelante o no. Pero tiene que haber un tejido productivo que haga que más personas se puedan asentar ahí. Y hay otra cosa que me surge al escucharte, porque nosotros propiciamos mucho los emprendimientos mixtos, ¿no? Nosotros somos un colectivo de senior que decimos, los seniors tenemos conocimiento, vamos con lo que hablamos siempre, la mochila, una mochila, pero una mochila en positivo, de experiencia, de contactos, de saber hacer, y propiciamos el emprendimiento mixto con los juniors. Pero es que ahora escuchándote, se me ocurre que lo mismo existe, que por desconocimiento te lo voy a preguntar, el emprendimiento mixto entre el emprendedor que viene de la ciudad, por ponerle un nombre, que tiene porque se ha formado o porque ha tenido más acceso a conocimiento digital, con el emprendedor de pueblo, de la pequeña fábrica de queso o de tofu o de lo que sea, ¿no? Se propician esas uniones, esas mezclas que pueden ser altamente positivas, se propician desde el pueblo.
No se propicia, pero se da, y se da muchísimo. Agricultores ecológicos que venden su producción a mayoristas y de repente llega alguien al pueblo, se le enciende la bombilla y dice, oye, ¿por qué no os agrupáis o por qué no me lo vendéis a mí? Yo me encargo de sacar esta producción a un mejor precio. He conocido ya varios ejemplos de personas que lo hacen, que llegan de la ciudad con su proyecto de agricultura, de ganadería, se dan cuenta que hay una producción enorme en agricultura ecológica o susceptible de pasar a ser ecológica y agrupan a todos esos productores y venden. Son ellos con esa visión que traen porque se han dedicado al comercio antes o porque simplemente lo ven muy claro y les parece evidente por su trayectoria profesional, agrupan a esos productores y se encargan ellos de poner en contacto a los productores con el cliente final. Eso se está dando a través, sobre todo, de grupos de consumo. Algunos han cristalizado en cooperativas, otros son acuerdos puntuales, pero se puede dar, aunque no se propicie. Desde luego, depende mucho del tipo de pueblo y del tipo de persona que llegue, pero sin duda se puede dar. Se está dando mucho en ejemplos como el que te decía, cuando se habilita una zona de viviendas, se habilita un espacio de coworking, empiezan a acudir ahí las personas y de repente hay una unión de intereses y salen ideas y empiezan a salir cosas nuevas, pero sobre todo el ejemplo de la agricultura ecológica a los grupos de consumo, muchas personas que llegan al medio rural se dan cuenta de toda la producción que hay, que se malvende a intermediarios y con unos precios más justos y con un cliente, digamos, más afinado, más dispuesto a pagar esa diferencia de precio por un producto de calidad, de cercanía y con el sello de ecológico, pues hacen ese papel. El productor, por un lado, que estaba asfixiado por los precios del mayorista, coge aire, ve su producto valorado y por otro lado la persona que llega al pueblo con mucha sensibilidad, con mucho cuidado, con mucho criterio, consigue un negocio a través de la comisión de la venta de todos esos productos. Pienso que hay muchas posibilidades de unión entre el medio rural y el medio urbano. Sí que es verdad que considero que el senior en ese sentido, no todos obviamente, pero tiene ventajas con respecto a la persona de 20, 30 años que no sabe cómo es la vida en el pueblo, porque como tú bien sabes, en España somos casi todos rurales. O por lo menos a principios del siglo XX el 80% de la población era rural. Así que el que más y el que menos, sus padres o sus abuelos son de pueblos y conocen cómo funciona la vida en un pueblo pequeño, cómo funcionan las mentalidades y cuáles son los funcionamientos de sociedades pequeñas que hay que conocer. A veces llegamos al pueblo y somos como un elefante en una cacharrería. Hay un poco de concepción, no me gusta la expresión, pero nos vamos Soberbia, a entender. un poco de Un poco de soberbia concepción urbanita, ¿no? colonial de decir, yo os voy a enseñar porque vosotros no sabéis, porque yo vengo de un sitio muy grande y en la ciudad las cosas se hacen de otra manera. Y hay auténticos batacazos, no solo a nivel empresarial, sino a nivel humano. Entonces sí que pienso que el senior tiene un conocimiento o una proximidad con el medio rural que la persona de 20, 25, 30 años que solo ha vivido en ciudad no tiene y le cuesta tiempo aprender o en muchos casos ni siquiera llega a aprender. Y sí que pienso que hay oportunidades en el medio rural, no solo para gente joven, que muchas veces se pide que tenga 2 niños, que tenga 3 niños, sino para gente con experiencia, con visión de la jugada y con la perspectiva que te dan los años de conocer cómo era la vida en los pueblos, de saber cómo funciona el medio urbano y cómo funcionan los negocios en la actualidad y de ver qué cosas de un sitio podrían enriquecer a las del otro. Ahora te voy a preguntar, porque la gente que escucha el podcast, uno puede ver los números, pero bueno, muchas veces te imaginas que es solamente de tu colectivo y otras veces te sorprende de que te escuche gente que no tiene nada que ver contigo. Entonces vamos a imaginarnos que nos está escuchando alguien de alguna administración importante y le vamos a plantear las 4 o 5 cosas, o también de una gran empresa que debería hacer una administración, ya sea nacional o autonómica, o una gran empresa para facilitar el emprendimiento en los pueblos. Si tuvieras la posibilidad de hablar con ellos, ¿qué le pedirías? Yo con los que hablo se lo digo continuamente y algunos se sorprenden. Y es que lo que voy a decir no les costaría ni un duro.
Es simplemente poner a trabajar a alguna de las personas de la administración pública o derivar o hacer un contrato puntual a alguien para que aflore toda la vivienda que hay vacía en el medio rural y se ponga en el mercado. Mira, y ahí va otra idea de negocio bastante potente, que resulta que hay pueblos que tuvieron 1000 habitantes no hace tanto, hablamos de años 60, años 50, antes de que el éxodo fuera definitivo, y hoy tienen 100. Viven 900 personas menos, es decir, vive un 90% menos de población y tú vas a ese pueblo, te metes en los grandes portales, buscas en las inmobiliarias de la zona y no hay vivienda en alquiler, pero es que ni siquiera se vende y aquellas viviendas se acaban cayendo al suelo y dejan de estar disponibles. La primera medida, que además es la más barata de todas, es hacer aflorar la vivienda. Y si no lo hacen las instituciones públicas, ahí va la idea de negocio para quien se quiera animar a hacerlo. No es un negocio sencillo porque hay que vencer, hay que pelear, hay que luchar contra mentalidades que no ven, que dan vida a su pueblo, que dan vida a su entorno, poniendo en circulación todas esas viviendas. Pero la primera de todas las medidas es que no cuesta dinero, que es hacer aflorar de una manera o de otra esa vivienda, para que se pueda poner en circulación y más personas puedan probar, venir, alquilar, equivocarse, volverse a la ciudad, volver a probar, irse a otro pueblo, que exista esa posibilidad de fallo, esa posibilidad de error, que no te tengas que jugar, y voy a decir un precio de los habituales en el medio rural, en zonas no turísticas, que no te tengas que jugar 60.000, 80.000 euros en comprarte una vivienda para entrar a vivir, que es un precio mucho más bajo del que se paga en una ciudad, pero al final puede que no lo tengas o puede que no te atrevas a hacer esa inversión, ese gasto, si no sabes si vas a estar a gusto. Que pongan esas viviendas en alquiler, que las adecenten y que hagan que fluya ese mercado, que posibiliten que las personas pongan en circulación todas esas viviendas. Eso no les costaría prácticamente nada y sería una solución enorme para muchas zonas. Otras soluciones, la conexión a Internet que decíamos antes. Un operador nacional, y esto que voy a decir puede sonar a, no lo sé, a lo que puede sonar, pero pienso que debería ser así. No deberían tener licencia para operar en el país si no garantizan una cobertura mínima en un determinado porcentaje del territorio. Porque entonces estamos dándoles solo la parte buena del negocio, que es la parte muy rentable, pero hay una parte de servicio público de las comunicaciones que debería estar haciendo alguien. Si el Estado no lo hace, pues tendrán que ser las grandes empresas multinacionales que digan, bueno, si yo quiero quedarme con el cogollo de Madrid, Barcelona, Valencia, las grandes ciudades, tengo que dar servicio, a lo mejor no el mismo, obviamente, pero un servicio de calidad a todas estas personas del medio rural, que son pocas, pero es el pez que se muerde la cola. Son pocas porque no hay servicios suficientes y no va a haber servicios suficientes mientras no haya personas suficientes. Pienso que con esas dos medidas lo demás viene solo. Viene solo porque la calidad de vida es buena. Te puedo decir que el gasto de vivir en un pueblo, en el último podcast sale y nos hablan de cifras absolutas, 700 euros, pero por experiencia propia y de otras personas con las que he ido hablando, hablamos de un ahorro mensual de entre el 40 y el 50% de vivir en un pueblo con respecto a vivir en una gran ciudad. Al final nos redistribuiríamos todos. Exactamente, saldríamos todos ganando. Y además, si has tenido la posibilidad de viajar por países muy cercanos, como Francia, o incluso ir a la zona de Inglaterra, cualquier país de Gran Bretaña, ves la cantidad de cosas que se hacen desde los pueblos. Es porque se facilita la vida allí. Lo que tú has dicho de Internet, las grandes compañías deberían estar obligadas a ello y además es que van a cobrar por ese servicio, no lo van a dar gratis, ¿no? Este podcast se va a escuchar después del verano. En el verano mucha gente, sobre todo ahora en el periodo post-pandemia, que no nos gusta ir a sitios donde haya demasiada gente, mucha gente va a volver al pueblo, va a volver a la casa de los padres, de los abuelos y se va a entusiasmar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que hacemos habitualmente en este ciclo de entrevistas, que es, imagínate que estamos tomando una cerveza en la plaza o en el bar del pueblo con una persona que ha venido de la ciudad y que dice,
Mira, me ha gustado, me ha hecho recordar a mi niñez. Me voy a plantear venirme aquí. Cuatro o cinco cosas que ya las has comentado, pero vamos a refrescarlas, que debería tener en cuenta esa persona para que no solamente sea bonito vivir en julio y agosto, sino en enero y febrero, cuando por ahí en algunos pueblos el clima se pone un poco riguroso. Mira, te voy a contar además, porque el año pasado ya se vivió en el verano o después de lo más duro del confinamiento, mucha gente se fue al pueblo, pasó septiembre, pasó octubre, llegó el cambio de hora y a los 15 días salieron corriendo del pueblo. Y no hablo de un caso en este en concreto que estoy yo, no, pero tengo ejemplos cercanos de gente que se fue de pueblos que están bien, además, porque se habían quedado con lo bonito. Bueno, yo puedo salir de mi casa, miro por la ventana y veo horizonte, veo montañas o veo campos de lavanda y es fantástico. Pero luego llegó lo feo. Yo lo primero que le preguntaría a alguien que quiere irse a vivir a un pueblo es si ha mirado vivienda. Lo primero de todo, ¿ese pueblo al que tú quieres ir tiene vivienda disponible? Si no tiene vivienda disponible, busca otro pueblo. Segunda parte, ¿de qué vas a vivir? O qué necesitas para vivir. Mejor todavía que el de qué vas a vivir es qué necesitas para vivir y qué te gustaría hacer para vivir. Tú lo sabes bien, el trabajo digital permite trabajar desde un pueblito pequeño si tienes buena conexión a internet o una conexión decente, desde Filipinas o desde Argentina o desde Chile. Da igual prácticamente donde estés, siempre que tengas un ordenador, un teléfono y una conexión a internet. Y además no hace falta ni siquiera ser desarrollador, tener grandes conocimientos técnicos. Estamos hablando de que a lo mejor una persona desde su casa con un teléfono y un ordenador portátil puede hacer labores de oficina para empresas de su entorno. Un autónomo de una fontanería, un autónomo albañil, un autónomo que tiene ovejas y resulta que están agobiados por los papeles, que a lo mejor no llegan a hablar con sus clientes, quedan con alguien y se les olvida acudir a la cita. Pues bueno, ahí hay un nicho para alguien que tenga un buen concepto de la organización, que tenga una trayectoria en el mundo laboral, que sepa organizarse, que sepa trabajar, que sepa adecuar los ritmos, que tenga, en definitiva, una proactividad y una capacidad de organización. Hay otra posibilidad de ganarse la vida. Esa sería la segunda parte. ¿De qué vas a vivir o qué necesitas para vivir? Porque a lo mejor alguien, y estamos hablando de personas de 50, 60 años, es que a lo mejor tienes tu piso pagado en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Bilbao, y a lo mejor te puede estar generando 600, 700 euros y tú decir, pues es que si consigo otros 600, 700, pues a lo mejor con esto puedo vivir. Es otra pregunta que hay que hacerse, ¿no? Sin idealismos, pero plantearte, ¿qué voy a necesitar para vivir si me vengo aquí? Venga, una casa de 350 euros de alquiler, ¿cuánto me cuesta la calefacción? Pues la calefacción me cuesta tanto. ¿Cuál es el presupuesto que yo necesito para estar aquí? ¿Y cómo lo voy a conseguir? Sería la segunda parte, la segunda pregunta. Y sobre todo, ¿cómo voy a asumir las incomodidades? Que en verano son menos, pero en invierno son más. Cuando tenga que ir a hacer la compra a la ciudad, porque a lo mejor aquí no hay tiendas o las tiendas que hay no ofrecen los productos mínimos para el día a día. ¿Cómo voy a hacer si tengo que llevar a mis hijos al instituto? ¿Les voy a obligar a hacerse 2 horas y media de autobús todos los días? ¿O voy a elegir un pueblo que esté más cerca de esas comodidades? ¿Dónde está el centro de salud? Al final son cuestiones recurrentes, pero la fundamental es dónde voy a vivir, cuánto dinero necesito para vivir donde quiero vivir y cómo voy a conseguir ese dinero. Y si puedes conseguirlo de una manera que sea la que te gusta, porque entramos en una edad en la que si podemos elegir o vamos a cambiar de vida, por favor cambiemos hacia algo que nos apetezca hacer por lo menos, aunque luego podamos cambiar. Yo creo que con esos ingredientes y una planificación correcta en el tiempo, las posibilidades de éxito se multiplican. También te digo, es una cuestión no de una semana, no de 2, no es una ventolera de qué bien estoy en casa de la abuela, me quedo aquí y ya no vuelvo a la ciudad. Los
esos procesos de transición suelen ser largos. Así que cuanto antes nos pongamos a trabajar en ellos, porque implica trabajo el cambio, pues muchísimo antes podremos dar ese salto o saber si nos gusta o no nos gusta, porque cuando empecemos a planificar será cuando verdaderamente nos daremos cuenta si la vida en el medio rural es para nosotros. Nos estamos quedando sin tiempo. Te agradezco la honestidad de tus palabras, lo claro que ha sido al decirlo. El mensaje que transmitimos es un mensaje realista. Emprender en el pueblo es posible. Vivir en un medio rural es muy bonito, pero Pablo creo que ha mencionado las cosas necesarias para que ese paso sea un paso meditado y con posibilidades de éxito. Antes de finalizar, cuéntale a nuestros oyentes dónde te encuentran, cuáles son tus coordenadas digitales para quien quiera saber más o quiera ponerse en contacto contigo con la idea de emprender en el pueblo. Lo están haciendo mucho a través del correo electrónico de hola@emprenderenelpueblo.com, en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, tú pones Emprender en el Pueblo y está por todas partes, y luego emprenderenelpueblo.com, que es la página web que últimamente la tengo un poquito más abandonada porque empiezan, es verdad que empiezan, esto empezó como un a ver qué pasa en el mes de marzo, y desde entonces no dejan de salir proyectos. Igual he sido muy crudo en algún momento, pero prefiero decirlo así, y que si alguien quiere profundizar, tiene alguna duda, me dice, oye Pablo, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿A dónde me dirijo? Se ponga en contacto conmigo y yo le echo una mano. Pero en realidad es más sencillo de lo que parece. Tener claro qué es eso lo que quieres hacer, irte a vivir al medio rural, y sobre todo planificar cómo lo vas a hacer. Es un camino precioso, yo no me arrepiento nada, llevo 3 años aquí y me dedico a lo que me gusta. Me ha costado bastante esfuerzo, pero hoy puedo decir que vivo como había planificado que quería vivir. Así que animo a quien sienta que el medio rural es lo suyo y el emprendimiento su camino, a que lo haga, porque bueno, en el peor de los casos siempre puedes volver a tu vida anterior y ya está. Hacemos así y aquí no ha pasado nada, que a veces tenemos mucho miedo al fracaso también. Bueno, no pasa nada. Tenemos que aprender de los sajones, donde no es que se glorifique el fracaso, pero que no tienen problema en decirlo. Yo creo que, y a mí me ha pasado, yo he fracasado en 2 emprendimientos y te juro que he aprendido más con los fracasos que con los éxitos. Sé con quién no me tengo que asociar y sé qué cosas no tengo que hacer. Otra cosa que tú no lo has dicho, pero lo voy a decir yo, quien quiera aprender de emprendimiento rural, el podcast de Pablo tiene ejemplos muy, muy buenos de gente que lo está haciendo o lo ha hecho o lo piensa hacer, y no es para copiarlo, pero se puede aprender, incluso se puede extrapolar en otro país lo que está haciendo esta gente, porque las ideas son válidas e incluso se puede colaborar con alguien que lo está haciendo en Huesca, una persona que lo quiera hacer en Huelva o en Murcia, que se pueden hacer asociaciones, y parte del camino que el otro tenga recorrido tú te lo ahorras porque dices, mira, voy a hacer algo parecido a lo que tú haces, pero lo voy a hacer en mi pueblo, y podemos ver si podemos colaborar en la misma página web, o tú te vienes de socio y ya los tortazos que te ha dado tú me lo ahorro de dar yo. Se pueden hacer muchísimas cosas. Por ello, te voy a hacer otra propuesta. Como sé que estás creciendo, como sé que sigues escuchando propuestas y tu blog y tu podcast va en franco crecimiento, te emplazo a dentro de unos meses tener una segunda parte de este café virtual y que nos sigas contando de las novedades de emprender en el pueblo. ¿Te parece? Eso está hecho. Cuando tú quieras nos tomamos otro café o unos huevos fritos con patatas o lo que haga falta. Te tomo la palabra. Así que muchas gracias, Pablo, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ti, mucho éxito. Que vaya muy bien. No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible, y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores, por lo tanto
Queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias, te esperamos en el próximo episodio.